3.800.000 personas. 92% de ellas no pueden quedarse. No son turistas, no son visitantes temporales. Son la fuerza que levanta cada torre, limpia cada piscina, tiende cada cama de hotel y barre cada centro comercial a las 3 de la madrugada. Duermen a 12 por habitación en un barrio que se llama Sonapur. En hindi, Sonapur significa ciudad de oro, pero el oro no es para ellos, nunca lo fue. Lo que vas a escuchar sobre Dubái no es una opinión, es una radiografía, y lo que revela es peor de lo que imaginas, porque Dubái no es una excepción, es un modelo, y medio planeta lo está copiando sin preguntar cuánto cuesta. 3 cosas antes de seguir. Primera, Dubái no tiene ríos, no tiene lagos, no tiene lluvia significativa. Cada gota de agua que beben sus casi 4 millones de habitantes es fabricada por plantas de desalinización que funcionan 24 horas al día. Si la electricidad falla durante 48 horas, la ciudad más opulenta del planeta se queda sin una gota de agua potable. Segunda, el 90% de la fuerza laboral viene de fuera. India, Pakistán, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka. Trabajan bajo un sistema llamado kafala, que vincula su estatus legal directamente al empleador. No pueden cambiar de trabajo sin permiso. No pueden salir del país sin autorización. Si el empleador les confisca el pasaporte, algo que organizaciones internacionales han documentado extensamente, el trabajador queda atrapado. Tercera, las islas artificiales más famosas de Dubái, esas que se ven desde el espacio y aparecen en cada video de viajes, están alterando las corrientes del Golfo Pérsico, y la mayoría de ellas llevan más de 20 años prácticamente vacías. Eso es lo que todo el mundo ve cuando piensa en Dubái. Torres relucientes, coches de policía que cuestan más que un departamento, centros comerciales con pistas de esquí en medio del desierto, la imagen de una ciudad que conquistó la arena con dinero e ingeniería. Pero esa imagen tiene un costo que no aparece en ningún folleto turístico, y ese costo tiene nombre, dirección y horario de trabajo. Suscríbete a Tierras Imposibles, porque lo que viene a continuación cambia completamente la forma en que entiendes esta ciudad. Para entender Dubái, hay que entender una cifra: 8%. Esa es la proporción de la población que son emiratíes. 8 de cada 100. El otro 92% son expatriados. Pero esa palabra, expatriados, esconde una división brutal. En la parte de arriba, ejecutivos europeos y norteamericanos con contratos millonarios, acceso a clubes privados y escuelas internacionales para sus hijos. En la parte de abajo, millones de trabajadores del sur de Asia que llegan con una promesa y se encuentran con otra realidad. La Organización Internacional del Trabajo estima que los Emiratos Árabes albergan alrededor de 8.700.000 trabajadores migrantes, más del 80% de la población residente. En ningún otro lugar del planeta, una minoría tan pequeña depende tanto de una mayoría tan silenciosa. El sistema que organiza todo esto se llama kafala. Es un modelo de patrocinio laboral donde el empleador controla el visado, el permiso de trabajo y, en la práctica, la libertad de movimiento del empleado. Reformas recientes han intentado suavizar sus aspectos más restrictivos, pero organizaciones como Human Rights Watch y la propia OIT han documentado durante décadas cómo este sistema sigue creando condiciones que facilitan la explotación, confiscación de pasaportes, salarios retenidos durante meses, jornadas que exceden lo que la ley permite, alojamientos donde el espacio personal no existe. El trabajador llega con una deuda de reclutamiento que puede tardar años en pagar. Agencias en su país de origen le cobran por el visado, el vuelo, la colocación, y mientras paga esa deuda, no puede irse. Si intenta cambiar de empleo sin autorización, se arriesga a ser acusado de deserción laboral, y esa acusación puede significar detención o deportación. Hay una zona en Dubái que encapsula todo esto. Se llama Al-Muhaisna, pero todo el mundo la conoce como Sonapur. Es una de las mayores concentraciones de campos de trabajo de la ciudad. Edificios de varias plantas con corredores exteriores donde la ropa cuelga de las barandillas como banderas de países que nadie visita. Habitaciones compartidas con literas de metal. Cocinas comunales donde el olor a especias de 100 cocinas diferentes se mezcla con la humedad del aire acondicionado que apenas funciona.
Autobuses con el nombre de la empresa pintado en el costado recogen a los trabajadores antes del amanecer y los devuelven después del atardecer. Lo más revelador de Sonapur no es que exista, es que no está escondida. Está a minutos de las principales autopistas de Dubái. Cualquiera puede verla desde el coche, pero opera en un universo paralelo. Del lado de la autopista, Lamborghinis y torres de cristal. Del otro lado, literas de metal y turnos de 12 horas bajo un sol que derrite el asfalto. Y aquí es donde la historia se invierte por primera vez. La imagen de Dubái desde el espacio es inconfundible. La Palm Jumeirah, esa palmera artificial que se extiende hacia el Golfo Pérsico, es uno de los proyectos de ingeniería más reconocibles del planeta. 94 millones de metros cúbicos de arena extraídos del fondo del mar. 5,5 millones de metros cúbicos de roca traídos de 16 canteras. 12 kilómetros de rompeolas. Hoteles de 5 estrellas, residencias de lujo, restaurantes sobre el agua. La isla añadió 56 kilómetros a la costa de Dubái. Vista desde un satélite, parece perfecta. Vista desde más cerca, la historia cambia. La Palm Jumeirah hizo algo que ningún folleto promocional menciona. Al cambiar la forma de la costa, alteró el flujo natural de las mareas y el viento costero. Los depósitos de sedimentos marinos se desplazaron 40 kilómetros en un periodo de 5 años. Bancos de ostras enteros quedaron sepultados. Arrecifes de coral asfixiados bajo una capa de sedimento. La fauna que protegía la costa de las tormentas y prevenía la erosión natural desapareció bajo las islas que supuestamente iban a mejorar la costa. Dubái gastó miles de millones en fabricar costa nueva, y al hacerlo, empezó a destruir la que ya tenía. Cada año, las playas naturales de la ciudad pierden cientos de miles de pies cúbicos de arena por erosión. Desde que la Palm Jumeirah alteró las corrientes, esa tasa se aceleró de forma irregular a lo largo de 20 años. Dubái está perdiendo la costa original mientras intenta mantenerla artificial. La ingeniería que debía resolver el problema se convirtió en parte del problema. Y luego están las islas The World, el proyecto que convirtió la ambición en arena flotante. 300 islas artificiales dispuestas en forma de mapa mundial. 321 millones de metros cúbicos de arena. 386 millones de toneladas de roca. Un costo estimado de 14.000 millones de dólares. La idea era que cada isla representara un país y fuera desarrollada por un inversor privado como residencia exclusiva o resort temático. El 60% se vendió antes de que empezaran los problemas. Entonces llegó la crisis financiera de 2008. Los precios inmobiliarios en Dubái cayeron un 40% en 3 meses. La deuda total del Emirato alcanzó los 110.000 millones de dólares, aproximadamente el 140% de su Producto Interno Bruto. Los inversores desaparecieron, la construcción se detuvo, y las islas quedaron ahí, arena sobre agua, sin electricidad permanente, sin conexión por carretera, sin sistema de alcantarillado centralizado. Los cables eléctricos submarinos que debían conectarlas a la red de Dubái nunca se tendieron. Los pocos desarrollos que existen generan su propia energía con generadores diésel. El agua residual es problema de cada propietario individual. De 300 islas, la enorme mayoría sigue sin desarrollar más de 2 décadas después del inicio de la construcción. Un archipiélago fantasma visible desde satélites. En 2010, la empresa marítima Penguin Marine, que proporcionaba logística a las islas, emitió una alerta. Estaban hundiéndose. La arena retornaba al fondo marino de donde había sido extraída. Nakheel, la desarrolladora, negó las acusaciones y ganó el juicio. Pero datos de la NASA indicaron que la Palm Jumeirah cedía a un ritmo de 5 milímetros por año. Parece poco, pero el nivel del mar sube más de 3 milímetros anuales. Sumados, la diferencia entre la superficie de la isla y el agua que la rodea se reduce casi 9 milímetros cada año. Las olas más altas registradas en la costa de Dubái han superado los 3 metros. Los rompeolas que protegen la Palm Jumeirah miden 3 metros. El margen no es generoso. Lo que Dubái vendió como la octava maravilla del mundo moderno es, en buena parte, 14.000 millones de dólares en arena que la naturaleza reclama en cámara lenta. Pero hay algo que nadie anticipó cuando Dubái apostó todo al crecimiento, y no tiene que ver con la arena, el agua, o mejor dicho,
la fabricación obligatoria de cada molécula de agua potable. Dubái no tiene ríos permanentes, no tiene lagos naturales. Las reservas de agua subterránea son en su mayoría salinas y están reguladas al punto de ser prácticamente inaccesibles para uso municipal. Más del 95% del agua potable de la ciudad proviene de plantas de desalinización. El proceso convierte agua del Golfo Pérsico en agua apta para consumo humano mediante ósmosis inversa y destilación térmica. Es eficaz, es constante, también es brutalmente intensivo en energía y tiene un subproducto que nadie quiere discutir. Por cada litro de agua potable que una planta de desalinización produce, genera casi 1,5 litros de salmuera, un residuo hipersalino cargado con los minerales y químicos que el proceso eliminó del agua. Ese residuo se vierte directamente al Golfo Pérsico. Un informe respaldado por Naciones Unidas calculó que las plantas de desalinización de los Emiratos producen aproximadamente 1/5 parte de toda la salmuera del mundo. El resultado: hay tramos del Golfo donde la salinidad supera en más del 50% los niveles normales del océano. Algunas zonas cercanas a los puntos de vertido se han convertido en desiertos submarinos. Y la paradoja es circular. Cuanta más salina es el agua que las plantas necesitan procesar, más energía necesitan para producir la misma cantidad de agua potable. El sistema se encarece a sí mismo. Cada litro cuesta más que el anterior, pero el dato que más debería preocupar es otro. La reserva estratégica de agua de Dubái ha sido históricamente de apenas 48 horas, 2 días. Abu Dhabi, alarmado por la misma vulnerabilidad, invirtió en un sistema de recarga artificial de acuíferos subterráneos para aumentar su reserva a 90 días. Dubái depende de que todo funcione sin interrupción. Las plantas de desalinización, la red eléctrica que las alimenta, las tuberías que distribuyen el agua a cada torre, cada hotel, cada campo de trabajo. Un fallo prolongado en cualquiera de esos eslabones y casi 4 millones de personas tienen un problema que ningún cheque puede resolver al instante. Eso es lo que significa construir una metrópoli donde la naturaleza nunca invitó a nadie a quedarse. Y mientras el agua se fabrica gota a gota, los que construyeron todo esto trabajan bajo condiciones que el propio clima convierte en amenaza. El calor en Dubái no es un dato climático, es un factor de riesgo documentado. Las temperaturas del suelo en verano han superado los 70 grados centígrados. Los trabajadores de la construcción operan en andaimes a alturas que sobrepasan los 100 metros, con jornadas que empiezan antes del amanecer, pero se extienden hacia las horas más calientes del día. Existe una prohibición oficial de trabajo al aire libre durante las horas centrales del verano. Pero investigaciones de campo realizadas incluso durante los preparativos de eventos internacionales de primer nivel encontraron a trabajadores operando bajo temperaturas superiores a 42 grados en horarios que la legislación prohíbe. Los hallazgos no provienen de medios sensacionalistas, son de organizaciones acreditadas que realizaron observaciones directas en el terreno. Durante la construcción del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo con 828 metros y 163 pisos, la fuerza laboral estaba compuesta principalmente por trabajadores del sur y este de Asia. Según investigaciones periodísticas y reportes de derechos humanos, las condiciones de alojamiento eran precarias y los salarios equivalían a unos pocos dólares por jornada. En marzo de 2006, alrededor de 2.500 trabajadores protagonizaron una protesta laboral que provocó daños por casi 500.000 libras esterlinas. El detonante no fue el salario, fueron los autobuses, llegaban tarde. Después de 12 horas de trabajo a más de 40 grados, los hombres que construían el edificio más alto del mundo no podían volver a sus literas porque el transporte no aparecía. Ese fue el punto de quiebre. No el salario, no las condiciones, los autobuses. Las cifras oficiales de accidentes fatales en esa obra son, según Human Rights Watch, deficientes. La documentación de lesiones y muertes laborales en los Emiratos no cumple estándares internacionales de transparencia. No es que no haya datos, es que los que existen no permiten reconstruir lo que realmente ocurrió. Un análisis de registros de mortalidad encontró que entre 2010 y 2019, un promedio de casi 6.000 no nacionales del sur y sudeste asiático perdían la vida cada año en los Emiratos. No todos eran trabajadores de la construcción, no todos perdieron la vida en el lugar de trabajo,
pero una proporción significativa de esas muertes fue clasificada como causas naturales o parada cardíaca, sin que se investigara si las condiciones laborales extremas contribuyeron al desenlace. Cuando la mayoría de esos trabajadores tienen menos de 40 años y llegó sana al país, la categoría causas naturales merece, como mínimo, una pregunta. Esa pregunta es exactamente la que el sistema no tiene incentivos para formular. Lo que Dubái revela no es un caso aislado, es el prototipo de algo más grande. Doha construyó estadios para la Copa del Mundo con esquemas laborales casi idénticos. Riad está levantando Neom, una megaciudad futurista en el desierto saudí con los mismos mecanismos de reclutamiento. Kuwait, Bahrein. Todos los estados del Golfo Pérsico comparten variaciones del mismo sistema, las mismas agencias de reclutamiento, los mismos países de origen, las mismas promesas, las mismas deudas, las mismas habitaciones compartidas. Más de 40% de la capacidad mundial de desalinización está concentrada en Medio Oriente. El mismo modelo de ciudad, sin agua natural, sin mano de obra local, sin transparencia laboral, construida para impresionar desde afuera, diseñada para no ser examinada desde adentro. Lo que distingue a Dubái no es la magnitud del problema, es la magnitud de la ilusión, porque ninguna otra ciudad del planeta ha invertido tanto en proyectar una imagen de futuro, de innovación, de posibilidad infinita, mientras el sistema que sostiene esa imagen opera con reglas que el mundo prefiere no examinar. La torre más alta, la isla más grande, el centro comercial más lujoso. Cada récord es un anuncio, y detrás de cada anuncio hay un ejército invisible de personas que no pueden hablar, no pueden irse y no pueden quedarse. Dubái no se construyó en el desierto, se construyó sobre el silencio. Y la pregunta que queda no es si este modelo es sostenible, es por qué el resto del mundo lo admira sin preguntar cuánto cuesta. Suscríbete, activa la campana y te espero en Tierras Imposibles.